Introducing first, from Gómez Palacio. Presentando primero de Gómez Palacio, Durango, Weighing México. 230 pounds. Con un peso de 230 libras a Andrade. Nuestro campeón Speed también fue campeón de los Estados Unidos, además de campeón de NXT. Y sí, justamente aquí, en este estado, Nueva York ganó su campeonato de los Estados Unidos, quitándoselo al miembro del Salón de la Fama, Rey Mysterio, muy cerca, en el Madison Square Garden. Hoy estamos en Brooklyn. Oye, esto va a estar picante porque ninguno de los dos va a querer permitir que LA Knight de alguna manera sea un factor en la decisión, a pesar de que es el hombre que va a contar el 1, 2, 3. Estamos hablando del juego 7, estamos hablando de combates de los que hablaremos por siempre, porque mira que se han lucido en cada encuentro Andrade y Carmelo Hayes, pero esta pica más, y sobre todo cuando hay una posible oportunidad titular en el futuro. Mira, LA Knight va a ser tan imparcial como ladrón defendiendo al jefe de su banda. Así lo veo yo. ¿Qué estás insinuando? Porque Lo que dije. Es como que le cae muy bien. Lo que dije. ¿Por el lado de quién se va a ir según tú? Que ninguno va a hacer lo que le dé la gana. El hombre que empató la serie 3-3. From Boston, El oponente de Boston, Massachusetts, 210 pounds. con un peso de 210 libras, es Carmelo Hayes. La tercera selección general del draft WWE 2024. Y así sucedió todo. Andrade se llevó la primera victoria, se llevó la segunda y después Carmelo con 2 combates seguidos logró empatarlo. Andrade vuelve a adelantarse, Carmelo vuelve a empatarlo. Y dicen las malas lenguas que todo tuvo que ver con cierta interferencia de cierto campeón de los Estados Unidos. No digan que yo lo dije. Te faltó decir cierto árbitro que está en cierto combate, que es este. Claro, porque cierto gerente que no quería darle la lucha a Randy Orton terminó con las tablas en la cabeza porque el que manda se la dio. Así de bueno es el gerente. Por favor, ¿cómo mete aquí en LA Knight? Bueno, mira, espero que al final el campeón de los Estados Unidos me calle la boca y haga un trabajo idóneo, porque lo que está de por medio es muy importante. Y aquí vamos, venido, hablando de empezar bien. 1, 2 y ¿Qué victoria hubiese sido esa, te imaginas? ¡Qué mensaje! Y no de la mejor manera para Hayes. Una maravilla, una de las armas más severamente potentes que tiene Andrade. Arranca con ella, la ejecuta para no variar a la perfección. Era para que esto terminara temprano, de verdad. Carmelo Hayes también fue campeón de NXT, campeón norteamericano de NXT. Y definitivamente una victoria aquí para desempatar esto va a ser muy importante para el ganador, porque espero que le den lo que se merece, que es una oportunidad contra este árbitro. Oye, Carmelo está un poco desaparecido. Mira, lo está haciendo correcto. Tú quejándote y él ha estado con... ¡Ay, Dios mío, por encima del árbitro! Esto no le va a gustar a LA Knight. Son medio como que de trampolín. No, que no lo toque. Oye, ¿no te parece increíble que vino con el título en la cintura? No solo de árbitro, sino de árbitro campeón, por si acaso. Me parece que como estímulo es peligroso. Yo creo que estamos definitivamente en la temporada de brujas, que este domingo verá Halloween Havoc. ¿Qué hizo? ¿Y por qué no lo dejó volar con el topetazo? Y está simplemente contándole fuera. Amén. Mira. Bueno, por encima del árbitro. Este árbitro está pintado en la pared. ¡Ja! Se lo están vacilando y eso es nobueno.com para los Maravilla, competidores. Andrade. Qué maravilla. En vivo es el juego 7. Andrade, Carmelo Hayes y árbitro especial invitado, LA Knight. No yeah.
Las rodillas han salido lastimadas. Carmelo se aparta a tiempo. Tremendo codo a la cara de Andrade. Busca más. Sí, se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Cuidado con... ¡Ay, mi madre! ¿Cómo lo hace volar? ¡Qué manera! ¡Qué ejecución! ¡Qué dominio! ¡Qué talento! Qué española invertida como un veterano que es. Qué maravilla absoluta desde la segunda posición, incómoda por todos lados. Esto es un deleite ver a estos hombres enfrentarse, de verdad. Bueno, y debo decirlo que LA Knight me ha callado la boca, ha hecho un trabajo bastante correcto. Me parece raro, pero yo soy un hombre, un caballero y lo admito. Bueno, me no he equivoqué. dejado de decirle yeah en ningún momento. Me equivoqué. Y Lo tú está te haciendo equivocas bien. todo el tiempo. Es la primera vez que lo admito. Oye, era difícil equivocarme con Andrade, pero sin embargo me equivoqué. Se lo llevas. Carmelo, lo mete de cabeza, Carmelo, al fondo No, de sin la cara, orquesta. no, sin cara. 1, 2, y ¡no! Terminaron los timbales. Favor De la manera para Hayes. en que le hizo. Mira, o sea, de verdad que. Hermosa movida. Por favor. Hermosa movida, cómo lo engaña, cómo gira, papá. Fue como un torbellino alrededor del cuerpo de Andrade. Vamos, vamos. Ahora sí creo que va a anotar. Esto es asombroso, dice Brooklyn, dice Nueva York. Hace el enganche, busca un suplex quizás, un paquete. No, dice que no Andrade. Le dio demasiado tiempo. No le puedes dar un tiempito a Andrade. Lo vuelve a bloquear, lo está anclando. Mensaje. Se lo lleva. ¡Oh, Dios mío, de cabeza! ¡Qué torbellino! ¡Qué gran impacto! Lo dejó mareado, lo dejó completamente mareado. Y para que no, por favor, después de ese Destroyer, cualquiera. Y de verdad, si no fuera porque estamos en el juego 7, te diría esto terminó. Pero es que estos dos se dan sorpresa tras sorpresa y siguen yo no sé cómo. Esta vez sí le funcionó. En la esquina, 1, 2 y 3. ¿Ves? Nunca se puede dar por sentado. Quizás el enganche de pierna Y que no espera, existió, que cambió el la árbitro dirección. quedó medio aplastado aquí. Se lo lleva con navajita. ¡Oh! 1. ¡Ay, árbitro, por favor! Que ahora sufre de miopía. Mira, está loco por darle un derechazo. Dios mío. ¡Ay! Mira, Nick Aldis. Llámate a otro árbitro, por favor. Y hace un suplex precioso. A buscar el segundo. El segundo amigo en el centro del ring. Y si hay dos, podría haber un tercero. Así es. Y la raza esto lo entiende y lo disfruta. Lo bloquea de la mejor manera. ¡Oh! Se lo lleva directamente de frente, rompe cara. Y aquí, pero. Lo va a volver a perjudicar. ¡No! ¿Pero qué? No. ¡Ay! Pero si Ya tú yo eres el sabía. árbitro, Ya hombre. yo sabía que no podía equivocarme. Yo estaba dándome a mí mismo el beneficio de la duda para parecer normal. Pero Él mismo va a descalificar el combate. ¿Por qué tendría que hacer sonar la campana ahora? Pero Estaba en contra. ¡Oh, no! De los dos. Una contusión para Andrade. Pero es que solamente a Nick Aldis se le ocurre que esto podía funcionar. ¿Y alguien va a hacer sonar la campana? Por favor. Vas a poner el lobo a contar las ovejas. Y el lobo no ha comido. ¿Y a quién va a declarar ganador? ¿A LA Knight? Claro. Eso es lo que va a hacer justamente. Yo espero que Nick Aldis tome cartas en el asunto. Parece que es el To hell cronometrista with en esto game también. 7. Al I'll tell demonio you con what el this juego is. 7. I'll tell you exactly Le what puede this is. decir lo que es esto, le When puede the decir lo que es power eso. losers in that ring, Hay there's una only pila one de man, perdedores ahí en only ese one ring y solo hay un who is hombre, still solo un the hombre que United todavía States es el champion, campeón de the winner Estados of Game Unidos, 7, el with ganador the del juego United 7, lo que todo el mundo está diciendo. Yeah. Amigos, esto está clarísimo como un amanecer soleado. Este hombre no quiere enfrentar a ninguno de los dos y vino simplemente para sabotear un resultado que era muy provechoso para ambas superestrellas, para ver finalmente cuál de los dos era el mejor. Y nos quedamos con eso en la cabeza, con puntos suspensivos, preguntas y respuestas.